Una vez que conocemos y comprendemos cómo encontrar el concepto de centro de masa, otros dos elementos de suma importancia dentro de la mecánica pues son la definición del impulso y momento lineal. Ambos elementos nos permiten también conocer mayor información sobre la dinámica del movimiento que está experimentando el o los cuerpos que estamos estudiando. Y a continuación definiremos cada uno de ellos, así como los aspectos en los cuales se puede mantener conservación de cada uno de los elementos antes mencionados. El primero de ellos, denominado el concepto de impulso, es una palabra que puede ser utilizada desde el punto de vista coloquial o cotidiano y que en este caso pues tiene una implicación o definición física bastante similar. Sin embargo, se puede estimar también de forma matemática empleando algunas de las magnitudes físicas que hemos definido previamente. Este término lo que nos va a permitir es cuantificar o estimar el valor desde un punto de vista numérico del efecto total que va a realizar la fuerza sobre un objeto y que va a ser aplicada durante cierto tiempo. Recordemos de las leyes de Newton que si un objeto no se mueve o se mantiene a velocidad constante, pues estos estados se van a mantener a menos que una fuerza externa aparezca y cambie alguno de esos dos estados. Y es entonces que podemos definir este concepto denominado como impulso y que vamos a describir ahora a partir de este momento con el símbolo J y que tendrá por unidades entonces el Newton segundo. Cuando nosotros hablamos de fuerza, recordemos que podemos trabajar con sistemas que sean o no conservativos, es decir, que la fuerza se mantenga o no constante. Y entonces, en el primer caso, que es el más sencillo, cuando la fuerza se mantiene constante durante todo el tiempo o todo el desplazamiento, pues entonces podemos aplicar esta fórmula que es bastante simple. Entonces podemos calcular ahora el impulso como la fuerza aplicada por el intervalo de tiempo que tarde en aplicarse dicha fuerza. Y esto es lo que vamos a conocer también como ahora un cambio en el momento lineal de los cuerpos que vamos a definir más adelante, pero es importante mencionarlo desde ahora. Esto implica entonces que tengamos un teorema que se va a llamar teorema impulso-momento. Es decir, que si cambia el impulso, pues también lo tendrá que hacer de forma equivalente el momento lineal de nuestro sistema. Y entonces, tanto el impulso como el momento lineal, pues simplemente van a ser cantidades o magnitudes físicas que nos permitan saber más de cómo se están moviendo los objetos dentro de un sistema. Y bueno, lo que permite entonces pues es conocer o realizar una conexión ya entre cómo está actuando la fuerza sobre el objeto, el tiempo que tarda en aplicarse y finalmente pues cómo es el movimiento de dicho elemento que estamos estudiando. Es un concepto que podemos decir entonces que es demasiado importante y útil, ya que en la vida cotidiana o en el mundo real, pues lo más común es que las fuerzas no sean constantes. Entonces nos va a dar una estimación solamente de cómo es que está ocurriendo el sistema y entonces cómo se está desenvolviendo y entonces poder estimar el efecto global que estén realizando todas las fuerzas aplicadas dentro del sistema, que si lo hiciéramos ya de manera mucho más compleja o más cercana a la realidad, pues resultaría algo sumamente complicado. Si nosotros calculamos el impulso, pues entonces lo que hacemos es también de manera implícita, pues ya multiplicar la fuerza por el tiempo que se estuvo aplicando. Y entonces esto nos dice que puede ser equivalente a encontrar simplemente el área bajo la curva de una gráfica de fuerza contra tiempo. Si en el eje vertical tenemos la fuerza y en el eje horizontal el tiempo, pues entonces, dado que si la fuerza es constante, pues tendríamos una gráfica así. Y entonces, para cierto tiempo, el multiplicar la fuerza aplicada por ese intervalo, pues equivale a calcular el área bajo esta curva. Y entonces, ese producto, pues simplemente nos lo vamos a poder asociar ahora a la definición de impulso. En el caso de que la fuerza no fuera constante, pues la única diferencia será
que entonces tendremos que trabajar con el siguiente concepto, que si recordamos también se ha mencionado al menos previamente, que es el concepto de, en vez de hacer un producto o una sumatoria, pues tendríamos que hacer la integral bajo esta curva de fuerza contra tiempo, y entonces también nos resultaría asociada al concepto de impulso. Veamos entonces un ejemplo práctico donde espero que quede mucho más claro este concepto. Vamos a suponer que ocurre una emergencia en lo que es la estación espacial, y entonces uno de los astronautas necesita mover una cápsula espacial que tiene una masa de 4.000 kilogramos y que además se mueve libremente y debe de alejarla desde el área de acoplamiento. Por otro lado, también sabemos que aquí en la Tierra, dicho astronauta lo que sabe es que puede sostener un peso de 50 kilogramos y que además como máximo durante un tiempo de 3 segundos. Y entonces hay que relacionar estas dos frases, estas dos descripciones, para entonces estimar qué tan rápido se podría mover la cápsula, obviamente ya en el espacio. Y entonces lo que primero debemos observar es observar cuál es el impulso total que puede aplicar el astronauta. Y esto es importante ya que al no importar el sistema de referencia para este concepto, pues entonces el impulso total que él pueda aplicar aquí en la Tierra será exactamente el mismo máximo que pueda realizar en el espacio. Y entonces, bajo esta definición, el impulso, si recordamos, es la fuerza aplicada por el intervalo de tiempo, y en este caso, dado que solamente puede sostener el peso de 50 kilogramos, para obtener la fuerza que está aplicando como máximo, pues tendríamos que multiplicar esos 50 kilogramos por la aceleración en la Tierra debido a la gravedad, por el tiempo que esta persona puede sostener dicha fuerza, lo cual son 3 segundos según lo indicado en el segundo enunciado del problema. Y entonces observemos que simplemente basta con hacer este producto y obtenemos un resultado numérico cuyas unidades tendrán que ser los newtons segundo. Una vez teniendo esto de referencia, y por lo que hayamos mencionado en un inicio, que existe un teorema denominado como impulso-momento, es decir, que ambas cantidades pues tendrán que ser equivalentes, lo que podemos entonces decir es que estos 1471.5 newton segundo, que equivale en realidad a el impulso realizado, pues bastará con dividirlo entonces entre la masa del objeto para poder estimar entonces la velocidad. Y esta relación surge de la siguiente definición que vamos a observar para el momento lineal, el cual se dice que P es igual a la masa por la velocidad. P es el momento lineal del objeto y V es la velocidad que lleva el mismo. Entonces, como dijimos que el cambio en el momento lineal tendrá que ser igual a también el impulso que recibe el objeto, o bien a la fuerza aplicada por el intervalo de tiempo, pues bastará entonces con hacer un despeje para encontrar a la velocidad. Y entonces de este primer renglón podemos observar que la velocidad también se puede calcular como el impulso entre la masa. Y entonces este es el primer teorema importante que relaciona ambos conceptos, que ya lo podemos ver a partir desde un punto de vista o desde un ejemplo ya aplicado y un poco más relacionado al punto desde el objeto pues ya real, ¿no? Si se dan cuenta, no estamos tomando en cuenta muchas consideraciones. Es una aproximación que pudiera parecer bastante burda. Sin embargo, bueno, el resultado es fácil de obtener, y entonces pues nos quitamos una gran cantidad de complicaciones matemáticas para poder realizar este tipo de estimaciones o aproximaciones. Y bueno, aquí es importante notar para lo que continúa, pues que cuando hablábamos de sólidos, pues estos tienen que ser rígidos. Y esto solamente puede ocurrir cuando aparecen dos tipos de fuerzas dentro del mismo sólido.
Las primeras de ellas pues son las fuerzas internas, que son las que mantienen la cohesión del objeto sólido y que hacen que se mantenga rígido durante todo el movimiento. Y entonces, como podemos observar en esta imagen, conformada por una, dos y tres masas, cada una de ellas tendrá que ejercer una fuerza sobre los vecinos más cercanos, ¿no? En particular, por ejemplo, la masa 1 pues debe de ejercer una fuerza hacia la masa 3 y hacia la masa 2, y por la tercera ley de Newton pues siempre tiene que aparecer una segunda fuerza en sentido contrario, pero iguales en magnitud. Y entonces, como podemos observar en esta otra parte, para que el objeto se mantenga rígido, pues es estrictamente necesario que se mantenga la tercera ley de Newton para cada par de fuerzas que aparecen dentro del sistema. Y además esto lo que va a permitir entonces pues es que cuando hagamos la sumatoria de todas las fuerzas involucradas, pues entonces esto nos tenga que dar un resultado cero, que habíamos visto también ya en algunas sesiones previas. Esto implica que estamos trabajando con un sistema conservativo o bien un sistema cerrado, y entonces todo lo que hemos visto puede ser perfectamente aplicado. Y finalmente el segundo tipo de fuerzas son lo que vamos a denominar como fuerzas externas o fuerzas exteriores, y las cuales van a ser las responsables de que el objeto en su totalidad pues cambie su estado, por ejemplo, ya sea de reposo o de movimiento. Y obviamente van a poder actuar sobre cualquiera de las partículas, pero eso implica entonces que también ese efecto que generen pues tendrá que ser observado o percibido por todo el cuerpo, como pensándolo como un todo. Y entonces el siguiente concepto que ya habíamos platicado un poquito anteriormente, pues es lo que es el momento lineal. Y esta también es una magnitud que nos permite relacionar también el concepto de fuerza con la dinámica del desplazamiento. De las ecuaciones que habíamos visto previamente, nosotros podemos recordar también que un cambio en la velocidad también se puede asociar también como la aceleración por un cambio en el tiempo. Recordemos que la definición que teníamos de aceleración era simplemente cambio en la velocidad entre cambio en el tiempo. Entonces, si realizamos un despeje, llegamos a esta expresión muy sencilla. Y de estas definiciones, pues podemos observar entonces que el cambio en el momento después de una aceleración, pues también tendrá que escribirse de esta manera. Recordemos que el momento lineal lo estamos definiendo ahora con la letra P, y entonces un cambio en el momento lineal, también dado que la masa se mantiene fija, pues tendrá que verse reflejado únicamente como un cambio en la velocidad. Y si hay un cambio en la velocidad, eso implica entonces que el objeto pues tendrá que obtener también pues un cambio en el tiempo y una aceleración. Y por la segunda ley de Newton, como habíamos visto previamente, este producto de la masa por la aceleración experimentada por el objeto, pues es relacionada con el concepto de fuerza. Y bueno, como resultado observemos que obtenemos nuevamente la definición que habíamos visto antes para el impulso. Entonces, cualquier cambio en el momento lineal, pues también se podrá definir como la creación la creación de un impulso para el objeto, y además generado por la aplicación de una fuerza y durante un intervalo específico de tiempo. Si recordamos también de la definición que vimos para el centro de masa y que podíamos estimar también su velocidad o bien su aceleración, pues podemos hacer una relación ahora con el momento lineal, pero ya de un sistema o de un conjunto de partículas. Y podemos observar que hay que simplemente pues llevar la misma definición a la que ahora teníamos de momento igual a masa por velocidad del objeto. Con la única diferencia es que ahora, si yo defino a este momento lineal como el asociado al momento del centro de masa, pues entonces este vector de velocidad también tendrá que ser el referido al centro de masa y que calculábamos con esta expresión. Observemos entonces que el momento del centro de masa pues simplemente tendrá que ser la masa total del sistema
por el vector de velocidad del centro de masa y podemos simplificarlo simplemente diciendo que ese es el momento lineal ya del sistema. Y bueno, aquí en este caso ya aquí concentramos toda la información de las partículas contenidas dentro del mismo y entonces nuevamente este concepto pues nos permite reducir la cantidad de expresiones matemáticas que tenemos que realizar o llevar a cabo.